En esta entrega de conflictos y territorios abordaremos las disputas asociadas al acceso, uso y control de los bienes naturales en el sur de nuestra América. Esa tensión permanente entre lo legal y lo justo, estrategias jurídicas para despojar de forma violenta, pero institucional, a indígenas y campesinos, además destruyendo la madre tierra. Es el caso de Brasil, donde la ley beneficia a los mismos que por años han capturado el Estado para mercantilizar las tierras. En Brasil, la lucha por la tierra y el territorio ha marcado su historia institucional como el devenir de las resistencias y luchas de campesinos sin tierras, indígenas y comunidades negras. En este extenso país suramericano, durante los últimos años, las frecuentes y multitudinarias manifestaciones de las comunidades rurales han exigido respeto hacia sus territorios. Entre 2021 y lo que va corrido del 2022, su lucha ha estado centrada contra el proyecto de ley 490 propuesto por el presidente Jair Bolsonaro, intentando frenar la entrega de los territorios indígenas para la explotación petrolera, la gran minería y sobre todo hacia el agronegocio. La hegemonía de la soya es una realidad. Desde finales de la década de 1990, con el apoyo de los sucesivos gobiernos, se pudo pasar de 12 millones de hectáreas cosechadas a casi 40 millones, un crecimiento exponencial de un sector que incide cada vez más en las agendas políticas de este país. Estas élites buscan legalizar el acaparamiento de tierras para expandir los territorios agropecuarios y mineros hacia zonas pertenecientes a comunidades indígenas y zonas de protección ambiental, afectando la fragilidad en sus ecosistemas. De aquí que tan solo durante el 2019 y 2020 las aguas amazónicas recibieron más de 100 toneladas de mercurio a causa del avance de la minería ilegal. Las leyes promovidas desde el gobierno bolsonarista buscan regularizar áreas que hasta el 2016 fueron invadidas por este sector del agro y otras extensiones que, a través de permisos, aumentarían la regulación de latifundios de 2.500 hectáreas, que es el actual límite constitucional. Entre la ofensiva se encuentra la promovida por la ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, quien presentó un proyecto de ley para reconocer a mineros ilegales y ganaderos como pueblos tradicionales. Entre la serie de iniciativas del equipo de gobierno de Jair Bolsonaro está la creación del marco legal para beneficiar a los invasores de tierras, fomentar el crimen, la violencia y la deforestación en el campo. Ante tal escenario de despojo, las comunidades afectadas y los diversos sectores de la sociedad se mantienen en pie de lucha. Es el caso del más reciente campamento Tierra Libre, la mayor movilización indígena del planeta, realizado durante abril del 2022 en Brasilia y en el que participaron unos 7.000 indígenas de la Amazonía brasileña. Aquí, una vez más, denunciaron la violencia contra la población originaria y su expulsión de los territorios a través de amenazas de persecución y asesinatos. Las comunidades se han organizado para fortalecer sus luchas ante la constante amenaza de la expropiación de sus tierras y territorios a favor de las empresas transnacionales, como el petróleo, megaminería, ganadería extensiva y sobre todo contra la agricultura industrial de la soja. El proceso no ha comenzado ahora. Durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, al final de su segundo mandato hizo un movimiento significativo. Incluso desde el primer gobierno de Lula y más aún en los de Michel Temer y Jair Bolsonaro, se produjeron leyes responsables de transferir en total cerca de 190 millones de hectáreas de tierras públicas a dominios privados. En la gestión actual de Bolsonaro, el acaparamiento de tierras toma una forma abrumadora. Existe un proceso de incorporación de tierras al mercado global, tanto de tierras baldías resultantes del acaparamiento, principalmente, pero no exclusivamente en la Amazonía. ¿De qué se trata este nuevo intento de legalización del acaparamiento indebido de tierras? ¿Y a favor de quién se está legislando? En la primera década del milenio hubo realmente una corrida, ¿sí? Y un poquito más, hubo una corrida a la compra de tierras
por bancos, fondos de inversión, en el contexto de una crisis dentro de la esfera financiera, pero es una crisis global del capital. Y hubo una corrida a la compra de tierras en toda América Latina, pero en Brasil eso fue notable. Los estados cumplen un papel de facilitar la flexibilización del uso de la tierra. Y ese facilitar significa homogeneizar de manera planetaria los marcos legales para la extracción de valor, de regulación ambiental, de los marcos legales de relaciones de trabajo, los marcos legales de circulación de mercadería, de inversión y desinversión. La región cuenta con una amplia riqueza mineral apetecida por los fines del Estado y la economía. ¿Cómo afectaría esto la presión sobre los territorios y la Amazonía? Sin la acción del Estado esto sería imposible. El Estado tiene un papel protagónico, asociado al capital, claro. Y el argumento que usan es que es la gobernabilidad y la necesidad de políticas sociales, de contención a la contención social. Desde la segunda mitad de la década del 90 y como parte de las correcciones realizadas sobre el nuevo consenso de Washington, era necesario tener políticas, y son correcciones que hicieron, políticas de contención social, en general focalizadas, y políticas integradoras de los pobres a estas cadenas. Entonces, hay políticas muy seductoras dirigidas a las comunidades para que se integren. Y eso está ocurriendo. En Brasil ocurre en dirección sobre todo a los asentamientos de la reforma agraria y en relación a los pueblos indígenas. Este escenario pesa en el marco de una crisis global de alimentos. El Banco Mundial es un impulsor primordial de las apropiaciones de tierras que despojan y empobrecen a las comunidades rurales. Es un actor central que utiliza su poder financiero y político para obligar a los países a seguir un modelo de desarrollo predeterminado. En este escenario se avecinan las elecciones en Brasil. ¿Cómo pesará este tema en la agenda del nuevo gobierno? ¿Pero es posible vislumbrar un cambio en materia de tierras y modelo económico? Para nosotros en nuestra América es muy importante tener las elecciones y la disputa institucional como parte de la lucha política, porque es verdad que la estrategia de la izquierda, de la lucha progresista en nuestra América, hay una prioridad muy grande para la disputa institucional. Está muy distante, está muy lejos de la lucha popular, de la organización de base del pueblo. Esto es un problema muy grande, ¿no? Mas es importante que la lucha institucional y las elecciones estén subordinadas para la lucha popular. Entonces, ahora, ¿no? El elemento más importante de la lucha de clases no momento en la América Latina son las elecciones. Mas es muy importante que o processo de vitória em Brasil e na Colômbia, esperamos, possam acumular para um processo de fortalecimento da luta popular, que é o mais importante.
Nos va quedando claro que las afectaciones a la tierra y al territorio, y sobre todo los impactos a las comunidades, obedece a un modelo económico que busca que los territorios se adapten a los clústeres de producción. Es el modelo de las commodities. Por tanto, es necesario que los países del norte, los mayores consumidores de los productos que se extraen desde la América y desde el Brasil, tengan una responsabilidad directa para que no solo paguen el daño, sino que detengan esta política extractiva y devoradora de la tierra, el territorio y los pueblos. No solo detenerlo, sino también pagar los daños ya causados. Es necesario una política de tierras que beneficie a las comunidades y que garantice la producción autónoma y local, y es necesario que los pueblos se organicen y fortalezcan la defensa de sus derechos en unas alianzas entre comunidades y culturas, y también unas redes fuertes en Latinoamérica para que se exijan los derechos para los pueblos y las comunidades.